¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Nos vemos en un nuevo video más, en esta ocasión aprendiendo a equipar a nuestros campeones. Vamos a hacer una saga completa para poder equipar a nuestros nukers, a nuestros iniciadores, a nuestros debuffers, que son al fin y al cabo todas las aristas que nosotros vamos a estar buscando en gran parte de nuestros campeones. Así es que he querido iniciar con este que probablemente sea la más fácil de explicar, la más fácil de digerir también, que viene siendo la guía completa respecto de cómo equipar a tus iniciadores. Mucha gente de repente dice, me acaba de salir boticario, ¿cómo lo equiparían? Me acaba de salir Gorgorab, ¿de qué manera lo puedo equipar? Etcétera, etcétera. Así que este video viene a responder de algún modo todas esas preguntas para que toda la gente que lleva X tiempo en el juego pueda resolver todas sus dudas y pueda también aprender a sacarle el máximo provecho a lo que son estos campeones iniciadores. En primer lugar, el concepto de iniciador viene de iniciar, es decir, de que tiene que arrancar primero. Sobre todo esto se aplica mucho en arenas, en el sentido de que tienes que ganarle la batalla de velocidad a tu oponente a través de tu iniciador principalmente. Es decir, tiene que tener mayor velocidad que todos los campeones de tu oponente, por supuesto que de su iniciador, para que de ese modo tú puedas llevar a cabo toda tu estrategia, todos tus combos, nukeos, etc. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿De qué manera nosotros sabemos de que un campeón es un iniciador o nos puede cumplir bien el papel de iniciador? Básicamente todos los campeones que llenen barra de turno son los que se suelen ocupar como iniciadores. Es como la regla general. También hay algunos que a la vez drenan barra de turno del oponente, que son cosas que por supuesto van a agregarte ciertas ventajas, pero en términos claros el concepto básico viene a ser solamente lo que te llena barra de turno. Ejemplos de esto son, por ejemplo, como ya vimos recientemente, Gorgorab. También está el caso de Buscador, que llena acá con su A2 un 30% de barra de turno, mientras que Gorgorab llena solamente un 15%. Tenemos el caso de Siphi también acá en No Muertos, que llena en su A2 un 10% la barra de turno, pero les mete también aumentar velocidad, lo cual constantemente te va a permitir ir llenando tu barra de turno más rápido. Esa es la gracia de este bufo. ¿Qué más tenemos? Que sea un poco más early probablemente. En Altos Elfos, el gran caso de nuestro amigo Boticario también. En su A3 llena un 15% la barra de turno y también mete aumento de velocidad. Bastante usado, bastante buen campeón también. Todavía más fácil de conseguir tendríamos acá en Demon Spawn la clásica Diabolista, que acá en su A3 llena la barra de turno un 15% también y drena la barra de turno de todos los enemigos en un 15%. En su A2 también mete aumentar velocidad. Bastante buena iniciadora también, si es que no te ha salido a lo mejor algún boticario o algún otro campeón más top. Y bueno, probablemente lo más late, tanto como Siphi, que acabo de mostrar igual. Tenemos a Lissandra en los Altos Elfos, que acá en su A3 nuevamente tenemos llenado de barra de turno en nuestra setup, drenado de barra de turno en los enemigos, aumento de velocidad, mediadora también, que es absolutamente free to play, todos la podemos conseguir una vez que terminemos las misiones de progreso, que en su A3 al igual llena un 30% la barra de turno. En fin, estos son ejemplos de iniciadores que nosotros vamos a ir encontrándonos a través del juego y que probablemente vayan a ser un eslabón crucial para que vayamos potenciando nuestra setup de arena. Si bien es cierto, hay otras estrategias que no requieren a lo mejor apostar mucho por la velocidad, pero sin lugar a dudas que te van a requerir un poquito más de farmeo, un poquito más de tiempo en el juego, por así decirlo. El concepto de iniciador es algo que vamos a estar utilizando desde el inicio. Podemos farmear a Diabolista en campaña, podemos conseguir a Boticario a partir de los fragmentos verdes o azules. Gorgorab también son campeones que te pueden ir saliendo a través de fragmentos, Buscador igual. Por lo tanto, en cualquier etapa del juego, sea cual sea en la que nos encontremos, vamos a estar constantemente requiriendo del uso de iniciadores para nuestra setup de arenas. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera los podemos equipar de la forma más eficiente posible. Ojalá poder sacarle el máximo provecho para que realmente nos vayan cumpliendo la función para la cual están hechos. Ok, vamos a equipar enseguida a un iniciador clásico, que en este caso viene siendo Gorgorab. Vamos a equipar a Gorgorab, que en este momento no lo tengo equipado correctamente, por lo tanto lo vamos a perfilar como iniciador, y es algo de que recomiendo que ustedes hagan también con cada uno de sus iniciadores, siempre y cuando los vayan a utilizar para arenas. Ahora, si los quieren utilizar a lo mejor para otra cosa, como por ejemplo es el caso de Boticario, que se puede utilizar para Caballero de Fuego, cuando ya tienen un iniciador mejor para arenas, o lo quieren utilizar para Dragón también, no es necesario que vaya tan rápido, sino que pueden ir privilegiando otras cosas. Pero nos vamos a enfocar en el contexto del video, que es iniciador, lo cual es para arenas. Vamos a ir a Gorgorab, ok. Botas de velocidad obligatorio. Lo ideal que yo recomiendo siempre en un iniciador es que tenga 100% de sus artefactos del set de velocidad. Es lo que ustedes tienen que estar buscando constantemente. Si es que no tienen la oportunidad de poder completarle full set de velocidad de la manera en la que lo vamos a equipar ahora, no se preocupen, pueden hacerlo a través de otros artefactos también. No es pecado, pero les recomiendo que tengan en el radar mental poder obtener las piezas correspondientes a los sets de velocidad. Respecto a las botas, le podemos colocar
botas de 4 estrellas, de 5 estrellas, de 6 estrellas. Esto ya depende mucho de la etapa del juego en la que nos encontremos. Obviamente que lo único que va a variar es la cantidad de artefactos que tengamos de las distintas estrellas, de los distintos rangos. Por lo tanto, la forma que te voy a enseñar ahora te va a servir tanto para early, para mid, para late, para endgame, etc. Lo mejor que yo le puedo poner a un iniciador, por supuesto, que son botas 6 estrellas del set de velocidad. Puede ser velocidad o velocidad divina. Ahora, en la pechera también tenemos que preocuparnos de que tenga siempre su stat de velocidad. Idealmente, mientras más roll tenga, mejor. En este caso, vamos a ver cuál es la que más puntos de velocidad nos da. Y esta es la ganadora, nos da 15 puntos de velocidad enseguida. Vamos a equiparlo. Vamos a buscar ahora un guante con las mismas características. Mira, fíjense lo que estoy haciendo. Solamente me estoy preocupando de filtrar porque tenga su stat de velocidad. Esta es la manera en la que vamos a tener que ir equipando a los campeones. Tenemos esta que le sube 22 puntos, 18 puntos, 26, 23. Vamos a ir por esta. Ok. Mismo cuento con el arma. Nuevamente su stat de velocidad, vamos a ver qué es lo que le sube más la velocidad respecto a lo que tiene. Ahí tenemos unos 7 puntos. Ok, esta podría ser la que más le convenga. Mismo cuento respecto al casco. Su stat de velocidad por acá. Vamos buscando algo que mejore de algún modo lo que tiene. Y solamente encontramos esto que le sube un punto la velocidad. Cada punto cuenta en el contexto de los iniciadores, así que bastante provechoso de igual manera. Finalmente, con el escudo repetimos la historia y vemos qué es lo que más velocidad nos da. Fíjense, me mantengo constantemente en el filtro únicamente de su stat a través de velocidad. Por acá, por acá, por acá. Y tenemos esto que probablemente vaya a ser lo que más le suba, ¿no? 4 puntos de velocidad. Sí. Listo. Finalmente el estandarte. Ideal que puedan también encontrar algún estandarte que tenga los rolls suficientes como para que le aporte también alguna cantidad de velocidad importante. Tenemos este que le sube 3 puntos la velocidad. Perfecto. Finalmente nos ha quedado con 265 de velocidad. Nada mal, probablemente para estar en algo así como plata o cosas por el estilo, con lo competitivo que están las velocidades hoy en día. Seguro que esto podría estar codeándose bastante bien en plata 1, plata 2, plata 3 con suerte. Después ya comenzamos a ver muchos iniciadores que están por sobre los 300 de velocidad. Ahora, si se fijaron, no me preocupé absolutamente nada del stat principal de los guantes y de la pechera. Esto es así porque, como les digo, lo único que queremos es que nuestro iniciador cumpla su trabajo. Si nos queda un poco más tanque, un poco más resistente, bien. Si nos queda un poco más papel, como es el caso de este Gorgoroth, que le metimos pechera de ataque y guantes de daño crítico, bien también. No buscamos que Gorgoroth aguante más de un turno. Si es que estamos pensando en tener una batalla campal, una batalla larga a través de nuestro iniciador, estamos enfocando mal el equipo de nuestro iniciador. Es así de simple. Tenemos que tratar de preocuparnos de que ganemos en un turno o en 2 como máximo, pero que el trabajo del iniciador esté hecho una vez que ya logramos ganar la batalla de iniciadores. Una vez que nuestro iniciador logra arrancar primero en las respectivas batallas, su trabajo ya está hecho y puede morir en paz, así tal cual. Por lo tanto, esa es la forma, chicos, en la que les recomiendo ir equipando a sus iniciadores. Le van a sacar un montón de provecho. No se preocupen, reitero, de hacerlo resistente, de hacerlo tanque, de meterle mucho HP, mucha defensa. Únicamente preocúpense de que golpee primero. Golpeando primero ya se da por pagado. Por supuesto que mientras más rolls de velocidad tengamos en nuestros artefactos, más rápido será nuestro iniciador. Por ejemplo, todos esos iniciadores muy rápidos que de repente ven en late o en endgame, que están en oro 4 arriba, platino por ejemplo, lo más típico es que todos sus artefactos tengan como mínimo 3 rolls de velocidad y que sean siempre de 6 estrellas. Por lo tanto, van a estarle sacando quizás hasta el doble de ventaja por concepto de rol de velocidad por cada uno de los artefactos. En conclusión, les recomiendo buscar siempre cosas que sean de velocidad, porque a lo mejor van a encontrar algunos otros artefactos de que van a tener quizá un poquito más o un par de puntos más de velocidad de otros sets, pero no van a ser del set de velocidad, por lo tanto no les va a dar el bonus del 12% de velocidad. Es algo a tener en cuenta. Respecto de las maestrías, lo clave para todos los iniciadores siempre es contar con esta. El resto es un poco más a decisión de cada uno. En este caso mi Gorgoroth está con el resto de maestrías full enfocado para facciones. Está muy enfocado a facciones. Me gustaría haberlo puesto con otras maestrías.
antes de hacer el video, pero veo que ya se me olvidó. En fin, esta maestría que estamos viendo, Lord of Steel, la del librito, la famosa maestría del libro, es clásica y es muy importante que se la pongamos a nuestro iniciador, porque vamos a estar ganando nada más ni nada menos que lo que vemos acá en pantalla, que son 5 puntos de velocidad en el caso de Gorgoroth. Probablemente vayan a ser 6 puntos en el caso de algún iniciador más rápido, con velocidad base más rápida. Son 5 puntitos que al fin y al cabo se notan. Créanme que cada punto cuenta cuando estamos mejorando la velocidad de nuestros iniciadores. Hasta un solo punto nos puede de repente provocar la victoria o condenar a la derrota, así es que ojo con eso. Respecto de las maestrías, y esta es la que ocupo con mis iniciadores, esta que es Timely Intervention y que aumenta la barra de turno del campeón cuando un aliado baje del 25% de HP. Bastante recomendables también. Ahora, si es que ya tienes un montón de velocidad y a saco, también es bastante interesante meterle a full resistencia, para que de algún modo, si te vayan a debufear a tus otros campeones, no le afecte a tu iniciador, para que no te corten el inicio. En fin. Recomendaciones de iniciador: si es que tienes como regodearte, por supuesto, siempre coloca a los que llenen más barra de turno. Y acá aprovecho de rememorar un poco la clásica consulta que suelo ver muy seguido: Gorgoroth o buscador. La mítica pregunta, yo creo que todos la hemos visto en algún lado, en algún foro, en algún grupo de cualquier cosa. Todos suelen preguntar cuál es mejor, Gorgoroth o buscador. Y la respuesta es simple. Para arenas, hablando solamente en el contexto de arenas, que es el concepto que más o menos involucra lo del iniciador, siempre el mejor iniciador es el que llena más barra de turno. Por supuesto que buscador es mejor que Gorgoroth si es que hablamos solamente de iniciador, porque te llena el doble de barra de turno, lo cual se nota muchísimo, se nota un montonazo. Gorgoroth también tiene otro valor agregado que tienen algunos otros campeones, y es su habilidad de aura. La habilidad de aura no necesariamente va a ir acompañando a nuestro iniciador, como es el caso de buscador, pero sí que ya nos presenta otra ventaja, porque es un aumento de velocidad bastante considerable que nos afecta únicamente a nuestra velocidad base. Para quien no sepa, no nos involucra ni nos aumenta la velocidad respecto a nuestra máxima velocidad. Es decir, no nos va a contar el 23% a partir de la suma de nuestra velocidad base más nuestros artefactos y maestrías. No funciona así, siempre es de la velocidad base. De igual manera, puede ser que Gorgoroth tenga mejor habilidad de aura que buscador, por supuesto, porque buscador ni siquiera tiene habilidad de aura. Es a lo mejor una de sus desventajas. Tiene por supuesto su habilidad de aura de defensa, pero no tiene habilidad de aura de velocidad. Esto es un problema en él. Probablemente habría sido un iniciador topísimo, más todavía, si es que hubiésemos tenido habilidad de aura de aumento de velocidad en él. No se preocupen por la habilidad de aura del propio campeón que ustedes están equipando como iniciador. A lo mejor el buscador puede ser un muy buen iniciador si es que va acompañado de algún Skullcrown, de algún Lord Chazar o de algún otro campeón que meta habilidad de aura de aumento de velocidad. Distinto es el caso de Mediadora, que sí cumple todas las funciones que acabo de mencionar. Tiene un 30% de llenado de barra de turno, al igual que buscador, pero además la acompaña una aura de velocidad bestial, la cual lo hace una de las mejores iniciadoras del juego sin lugar a dudas, con un suculento 30% de aumento de velocidad en arenas. De igual modo, hablando de auras de velocidad, tenemos a Lord Chazar, que es el mejor aura de velocidad del juego. También es un 2% superior al de Mediadora, y probablemente en caso de que alguno tenga la fortuna de tenerlo, puede ser que le agregue bastante valor llevarlo de líder, independientemente de si es que lo llevan bien equipado o no. Solamente por ocupar su habilidad de aura ya vamos a estar ganando una ventaja competitiva bastante alta, y la podemos combinar perfectamente con a lo mejor algún campeón como buscador, que lo vamos a poder llevar con bastante velocidad, pero que no vamos a poder gozar de algún bufo, o de algún aura mejor dicho, de velocidad por sí mismo. Por lo tanto, se complementa bastante bien con buscador. En fin, chicos, volviendo a lo que nos convocaba. Esta es la forma de equipar a los iniciadores. Busquen la máxima cantidad de rolls de velocidad en los substats. No se preocupen, y créanme cuando les digo que no tienen que preocuparse de hacerlo tanque, de hacerlo resistente, de hacerlo de cualquier manera que no involucre velocidad. Por supuesto que si es que les salen los mayores rolls de velocidad en unos guantes o en una pechera que sean de HP o de defensa, bienvenido sea, porque aparte de estarlo haciendo rápido, lo van a estar tanqueando. Pero en términos generales esto no debería ser un problema, y le van a poder sacar el máximo provecho a sus iniciadores, siempre y cuando busquen la mayor cantidad de velocidad en los substats.
Eso es lo que quería compartir con ustedes, chicos. Un video bastante breve, bastante conciso y explicativo. Apenas lleguemos a las 1000 views, vamos a estar haciendo el capítulo 2, que probablemente sea de Nukers o de Buffers, y así sucesivamente hasta terminar la saga de los 3 capítulos. Así es que no olviden darle like, chicos, si es que te ha gustado el video. Coméntame cualquier duda que tengas, cualquier sugerencia para poder capturarla en los siguientes videos. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones si es que te gustaría estar enterado de primera mano cada vez que subo contenido nuevo en mi canal. Muchas gracias a todos por haber visto el video, por el apoyo. Nos vemos en Twitch también esta tarde. Les mando un abrazo, que estén súper. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.